Me llamo Rufina Saldívar y tengo 78 años. Me gusta levantarme temprano, aunque ya no tenga motivos para hacerlo. El reloj biológico se acostumbra a la obligación incluso cuando la vida deja de exigirla. Hace más de 20 años que me jubilé del despacho donde trabajaba como contadora. La señora Rufina, la que no olvida ni un centavo. Y desde entonces, nadie ha vuelto a preguntarme cómo cierro balances, ni a quién pertenece un pasivo acumulado. Vivo sola en la misma casa donde crié a mi hija Sofía, donde enterré a mi marido. Y donde he aprendido a callar todo lo que antes sentía la urgencia de decir. Esta casa, con sus azulejos opacos y sus retratos descoloridos, me conoce mejor que nadie. A veces creo que respiro por ella. Afuera, la gente cree que me estoy apagando, que me he vuelto una sombra silenciosa que se arrastra entre cortinas y costumbres viejas. En las reuniones familiares me repiten que estoy igualita, como si la vejez fuera una pintura que no cambia y no una transformación continua. Mi hija me llama de vez en cuando, generalmente cuando necesita una firma, o que cuide a su hija mientras ella atiende compromisos sociales que su marido considera importantes. Dice que me quiere mucho, y lo repite con esa voz suave y acelerada que usan los hijos para no quedarse en silencio demasiado tiempo con sus padres. Durante años, me dediqué a sostener lo invisible. El alimento caliente en la mesa, los recibos pagados antes de que vencieran, las prendas remendadas con cuidado para no tener que gastar en nuevas. Cuando mi esposo murió, una tarde sin aviso, mientras regaba las macetas, me tocó convertirme en madre, cabeza de familia y cuidadora de todo lo que él había dejado a medias. No fue heroísmo. Fue necesidad. A veces pienso que ni siquiera me di el tiempo de llorarlo como debía. Había una niña de 11 años que esperaba respuestas y una hipoteca que no sabía quién iba a cubrir. Así que me senté con sus papeles, revisé los libros contables que él mantenía con torpeza y decidí que de ahí en adelante yo tomaría el timón. Nunca volví a dejarlo. Lo que nadie sabe, ni siquiera mi hija, es que con el paso del tiempo logré mucho más de lo que aparento. Tomé los restos del pequeño negocio de mi esposo y con noches largas y decisiones frías, levanté una red de pequeñas inversiones que fueron creciendo en silencio. Nunca quise reconocimiento, ni tuve necesidad de contarle a nadie que el departamento donde vive Sofía con su esposo, o el auto que maneja, o la colegiatura de su hija, se pagan con fondos que yo administro desde una cuenta que no lleva mi nombre, pero que está bajo mi control. No lo hice por vanidad. Lo hice porque entendí que, si no les facilitaba el camino, terminarían cayendo en errores que ya yo había vivido. Pensé que lo agradecerían, quizás no en voz alta, pero con pequeños gestos de cariño, con respeto, con un abrazo que no sonara obligado. Pero con el tiempo, la gratitud se convirtió en costumbre, y la costumbre en olvido. Dejaron de preguntar cómo estaba, dejaron de notar si faltaba algo en mi casa, si necesitaba ayuda para ir al médico o para subir las bolsas del mandado. Se convencieron de que yo era inagotable, como una cuenta que siempre tiene saldo, o como una mesa que siempre está servida. Y quizás fue mi culpa. Siempre traté de no incomodar, de no exigir, de no ponerles cargas emocionales que les restaran libertad. A veces me pregunto si ser madre es eso, volverse tan indispensable que acaban por ignorarte. A veces, mientras tomo mi café sin azúcar en la cocina y veo los rayos de luz colarse por la persiana, me acuerdo de mi madre. Era una mujer fuerte, de rostro endurecido por el viento del campo, que hablaba poco y trabajaba mucho. A ella tampoco la reconocieron en vida. Murió sin saber cuánto la necesitábamos. Tal vez por eso siempre me prometí que no sería como ella, que yo sí diría te quiero, que yo sí estaría presente en las fechas importantes.
Pero al final, el destino es terco, y las hijas terminamos convirtiéndonos en lo que juramos que no repetiríamos. O quizás simplemente así se repiten las mujeres, en silencio, en sacrificio, en sombras. No tengo amigos cercanos. Las que eran de mi edad han muerto o se han mudado con sus hijos a lugares donde las visitas se planean con anticipación y los abrazos se reparten por Zoom. Tengo una vecina, Clara, que a veces me deja sopa cuando ve que no salgo por días. Tiene buen corazón, aunque es algo entrometida. Una vez me preguntó si no me sentía sola. Le respondí que la soledad no es tan mala cuando una misma la elige. Lo que no le dije fue que prefiero estar sola y estar donde ya no se me quiere. He notado que en las últimas comidas familiares mi lugar en la mesa se ha ido alejando. Ya no me consultan nada. Ya no me preguntan sobre mi pasado, ni sobre cómo sobrevivimos los años duros. Me han convertido en una reliquia decorativa, una figura con historia que se desempolva para las fotos y luego se guarda en el aparador. Y duele. Duele más de lo que me gusta admitir. Porque yo no soy un adorno. Yo soy la base. Fui quien sostuvo los años duros. Quien tomó decisiones mientras otros dormían. Quien firmó cuando nadie se atrevía a firmar. Quien cuidó cuando todos se fueron. Pero si digo eso en voz alta, me llaman dramática. Una vez, hace poco, en una cena cualquiera, mientras partíamos el pastel de cumpleaños de mi nieta, Sofía me miró con una sonrisa torcida y me dijo: «No comas tanto, mamá. Ya no trabajas». Todos se rieron. Yo también fingí reírme, pero dentro de mí algo crujió como las ramas secas en diciembre. Y por primera vez en mucho tiempo sentí el impulso de responder. No lo hice. Aún no. Pero esa noche, mientras recogía mi plato y metía los cubiertos en la bolsa de tela que siempre llevo, me prometí que esa sería la última vez que me tragaba la indignación con el café. Porque aunque no lo parezca, aún estoy aquí. Y aún sé contar, sé cuánto valgo, sé cuánto he hecho. Y sobre todo, sé que ellos no tienen ni la menor idea de quién sostiene, en silencio, la cena que están comiendo. Aún, la invitación llegó en un mensaje corto, sin flores ni ternura, enviado por Sofía un jueves por la mañana mientras yo regaba las plantas del patio. Cena familiar este sábado. Te pasamos a buscar a las 6. No había saludo, ni pregunta sobre cómo estaba, ni siquiera un mamá, al inicio. Era más bien una instrucción. Una orden disfrazada de cortesía. Me quedé mirando el mensaje unos segundos, intentando no sentir el pinchazo de desilusión que cada vez me tomaba menos por sorpresa. Apreté el teléfono contra la palma, respiré hondo y contesté simplemente: «Estaré lista». Esa tarde pasé horas pensando qué ponerme. Me probé 2 vestidos y terminé planchando uno azul marino que había guardado para ocasiones especiales, aunque ya no recuerdo cuáles calificaban como tales. Me alisé el cabello con esmero. Me pinté los labios con el mismo color vino que usaba cuando Sofía era niña, y me decía que así parecía una actriz de cine antiguo. Preparé una bandeja con pan de elote, mi especialidad, y lo envolví con cuidado, como si fuera un gesto de amor que aún pudiera ser entendido como tal. A las 6 en punto, llegó el auto de mi yerno. Ni Sofía ni mi nieta vinieron a saludarme. Él se quedó al volante, con el motor encendido, mirando su celular mientras yo bajaba las escaleras con la bandeja en una mano y el bolso en la otra. Apenas me abrió la puerta. «Buenas noches, Francisco», dije, haciendo un esfuerzo por sonar animada. Él asintió con la cabeza, sin levantar la vista del teléfono, y murmuró algo que no entendí. Me acomodé en el asiento trasero, y durante el trayecto intenté hablar del clima, del tránsito, incluso de un artículo que había leído sobre la educación en línea, pero no obtuve más que monosílabos como respuesta.
La casa estaba encendida de luces, llena de aromas cálidos y música suave. Se notaba que habían contratado a un servicio de catering, de esos que montan todo con rapidez y sonríen sin mirar a los ojos. Había copas alineadas sobre la isla de mármol, bandejas con aperitivos, y en la terraza, un grupo de personas conversaba animadamente. Reconocía pues a algunas vecinas, a un socio de Francisco, a una amiga de Sofía que alguna vez vino a casa cuando estudiaban juntas en la preparatoria. Ninguno se acercó a saludarme. Algunos me vieron. Sí, y sonrieron con la boca apenas curvada, como si saludaran a una estatua vieja colocada en medio del jardín por nostalgia. Sofía apareció unos minutos después, impecable como siempre, con su vestido claro y su cabello recogido en una trenza sofisticada. Se acercó con prisa, me besó en la mejilla sin apretar y dijo con voz cantarina: «Mamá, qué linda estás. Me encanta ese color». No me miró a los ojos. Luego tomó la bandeja que yo llevaba como si fuera algo que podía desequilibrar la decoración y se la entregó discretamente a una empleada que se la llevó sin decir nada. «Vamos a sentarte», añadió, guiándome por el pasillo sin darme tiempo a responder. Atravesamos la sala, el comedor, y salimos al patio donde se había montado una mesa larga, elegantemente decorada. Pero no me sentó ahí. Me condujo a una mesa auxiliar, redonda, con 2 sillas plegables, ubicada cerca del portón lateral, al lado del basurero donde se apilaban bolsas negras de plástico. «Aquí vas a estar más cómoda», dijo sonriendo. «Cerca de la cocina, para que no tengas que caminar mucho». Me senté sin decir palabra. El plástico de una de las bolsas de basura crujió al viento, y una ráfaga me trajo el olor agrio de cáscaras de limón y algo más que preferí no identificar. Desde allí tenía vista al resto de la mesa principal. Vi cómo Francisco servía vino, cómo Sofía reía con los invitados, cómo mi nieta posaba para una selfie con sus primos. Nadie se volvió a verme. Nadie me llamó. Nadie preguntó si quería algo de tomar. Estuve ahí sentada más de 20 minutos, observando como si estuviera viendo una película que trataba de mi familia, pero sin ningún personaje que pudiera reconocer como propio. En algún momento, una de las empleadas se acercó a dejarme un plato con carne fría y arroz duro. Me dijo «provecho», sin mirarme a los ojos, y se marchó. Comí con lentitud, más por distracción que por hambre. Estaba empezando a oscurecer y las luces de la casa formaban reflejos dorados sobre la piscina. Escuchaba el murmullo constante de las conversaciones, los brindis, las risas que se solapaban, y entonces, sin que nadie me avisara, comenzó el brindis formal. Vi a Sofía ponerse de pie en la cabecera, levantar su copa y empezar a hablar. No pude escuchar con claridad, pero vi cómo sonreía mientras hablaba de su familia, de los logros del año, de la importancia de estar unidos. Agradeció a Francisco, a sus amigos, a su equipo de trabajo. Agradeció incluso a su terapeuta, a quien llamó Ángel sin alas. No mencionó a su madre. Ni una palabra. Ni siquiera un gesto. Y cuando ya pensaba que eso era todo, llegó el golpe final. Después del brindis, cuando todos se sirvieron un segundo plato, Sofía se acercó a mi mesa con una copa en la mano y una sonrisa que parecía pegada con alfileres. «Mamá, ¿estás comiendo mucho, dijo en tono burlón. «Ya no trabajas, así que cuidado con las calorías». Hubo risas alrededor. Algunas forzadas, otras sinceras. Yo sonreí también, aunque sentí cómo se me endurecía el pecho. No dije nada. No podía. Tenía la boca seca. Pero por dentro, algo comenzó a moverse.
No fue rabia. Fue algo más frío, más firme. Una certeza que se deslizaba como brasa encendida por las costillas. Me quedé mirando a Sofía, que ya se marchaba otra vez a su mesa. Y me pregunté en qué momento exacto se había borrado todo lo que fuimos. ¿Cuándo se rompió el lazo que parecía inquebrantable? ¿Cuándo dejó de verme como madre y comenzó a verme como carga? Como sombra. Como remanente incómodo de una historia que ya no le convenía contar. Esa noche no dije adiós. Yo era la dueña de esa casa. Y acababan de recordármelo de la forma más cruel posible. Esa noche no dormí. No porque tuviera insomnio, sino porque el sueño se fue de mí como se va la gente cuando te vuelves invisible. En silencio y sin despedirse. Me sentí liviana, casi ajena a mi propio cuerpo. Llamé un taxi desde la esquina y volví a casa en silencio. El chofer me preguntó si venía de una fiesta. Le dije que no. Le dije que venía de reconocer una verdad que había tardado muchos años en aceptar. Cuando llegué, encendí una sola lámpara en la sala, me serví un té de canela y me senté junto al escritorio. Encendí la computadora vieja que apenas uso y abrí el archivo donde guardo los contratos de inversión, los movimientos bancarios, los estados de cuenta. Revisé los saldos, las transferencias. Luego tomé una libreta, esa de tapas duras que tengo desde hace décadas, y escribí una sola frase en la primera página. Si no valgo en su mesa, tampoco valgo en sus cuentas. Esa fue la primera línea. Y también fue el primer paso. No dormí esa noche. El cuerpo me lo pedía, pero la mente estaba demasiado alerta, demasiado llena de voces, de imágenes, de frases que se repetían como ecos sordos dentro del pecho. Dicen que las humillaciones más profundas no vienen con gritos ni portazos, sino envueltas en frases suaves, con tono amable y sonrisa ensayada. «Ya no trabajas», había dicho Sofía, con ese aire de burla tan velado que ni siquiera ella habría sido capaz de reconocerlo como crueldad. Pero yo sí. Porque cuando una ha dado todo, no necesita traducción. Las pequeñas heridas de los hijos siempre llegan a la médula, sin importar cuántas capas de tolerancia se haya tejido con los años. Pasé las primeras horas de la madrugada sentada en el sillón, envuelta en una manta que olía a alcanfor y a tiempo. El reloj de pared, ese que fue de mi madre, marcaba cada cuarto de hora con un campanazo apagado. No encendí más luces, no puse música, no encendí la televisión. Me limité a observar las sombras moverse por las paredes, como si ellas supieran más que yo de todo lo que estaba ocurriendo. A las 5 de la mañana, cuando el primer pájaro cantó en el jardín, me levanté y fui directo al escritorio. Abrí la libreta donde había escrito la frase la noche anterior y añadí una segunda. El silencio también es una forma de despedida. A partir de ese momento, comencé a ejecutar lo que, en mi mente, no era un plan de venganza, sino una reestructuración. Como contadora durante 46 años, aprendí que nada debe mantenerse donde no es valorado. Ni los bienes, ni el trabajo, ni la presencia. Esa mañana llamé al banco donde está registrada una de las cuentas fiduciarias a mi nombre, una de las cuales había estado transfiriendo mensualmente cierta cantidad destinada al mantenimiento del departamento de Sofía, y solicité la suspensión inmediata de los depósitos. El gerente, que me conocía desde hacía décadas, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, pero que era hora de cerrar ciclos. Él no insistió. Nunca lo hacía. Me envió los formularios por correo electrónico y, en menos de 30 minutos, todo quedó cancelado. Después llamé a la administradora del condominio donde vive mi hija. Un hombre joven, demasiado jovial para tratar temas serios. Me respondió con tono despreocupado.
Le pedí que actualizara la información de contacto del propietario de la unidad 4B. Le expliqué que, aunque la escritura estaba a nombre de una sociedad anónima, que él no conocía, yo era la responsable legal. Le pedí que dejara de enviar las notificaciones de mantenimiento a la dirección del inmueble y que, a partir de ahora, se comunicara directamente conmigo para cualquier tema relacionado con pagos, reparaciones o renovaciones. También solicité que suspendieran el acceso de un vehículo registrado, el SUV blanco de Francisco, el yerno. El joven tartamudeó un poco, pidió confirmación por escrito y luego me prometió hacer lo necesario. Colgué sabiendo que Sofía descubriría el cambio antes de que cayera la noche. Una parte de mí, quizás la que todavía se resistía a romper definitivamente los hilos del afecto, esperaba que llamara, que mandara un mensaje, que dijera «¿Pasa algo, mamá?». Pero no hubo nada. Esa mañana pasó como pasan tantas en la vida de una mujer mayor, con el teléfono en silencio, con la taza de café sola en la mesa, con la radio encendida en alguna emisora de boleros antiguos. A media mañana salí a Zig a hacer unas compras, no por necesidad, sino porque sentía que caminar me ayudaba a ordenar las ideas. Compré hilo para bordar, pan de centeno y un nuevo sobre para documentos legales. A nadie le pareció raro verme sola. En este país, las mujeres como yo somos paisaje, estorbo que nadie nombra. Ya en casa, tomé una decisión que había pospuesto durante años: abrir la caja fuerte. Había sido de mi esposo, aunque en realidad nunca supo usarla más allá de guardar papeles viejos y un reloj que ya no funcionaba. Dentro de la caja había escrituras, actas notariales, pólizas de seguro, certificados de acciones y copias de cheques endosados a nombre de mi hija. Papeles firmados en su juventud, cuando aún confiaba en mí sin cuestionar lo que hacía. Me senté con todos esos documentos frente a mí y comencé a clasificar. Lo hice con la precisión de quien ya no tiene prisa, pero sí urgencia. Había llegado el momento de reescribir la estructura patrimonial de mi familia, aunque eso implicara volverla a levantar desde cero. Llamé a mi abogado de confianza, el licenciado Barragán, un hombre discreto, de voz grave y mirada limpia, que había manejado mis asuntos con rigor y respeto desde hace más de 15 años. Le pedí una cita para el día siguiente y le adelanté que necesitaba reestructurar el testamento, revisar los fideicomisos y traspasar propiedades. Me preguntó si había habido algún problema familiar. Le respondí: solo una claridad que ha tardado demasiado en llegar. La tarde cayó sin sobresaltos, pero en mi interior la tensión crecía. Sabía que las decisiones tomadas esa mañana generarían reacción, confusión, probablemente rabia, pero yo ya no estaba interesada en evitar el conflicto. Pasé toda una vida mediando, suavizando, disculpando actitudes ajenas, siempre poniéndome en segundo plano para no hacer olas. Esa etapa había terminado. Mientras la luz del sol se volvía dorada y atravesaba las cortinas del comedor, me senté a escribir otra carta. Esta vez, para mí. Un recordatorio. No se trata de castigo, Rufina. Se trata de que te reconozcas, por fin. Esa noche Sofía llamó. Su número apareció en la pantalla del celular como una señal tardía de arrepentimiento. No contesté. Quise, pero no pude. Porque sabía que si escuchaba su voz, esa parte de mí que aún buscaba la ternura perdida, podría traicionarme. Al rato llegó un mensaje. «Mamá, ¿todo bien? Francisco dice que lo sacaron del estacionamiento y no puede entrar. ¿Hiciste algo raro con la administración?». Lo leí 3 veces. No por el contenido, sino por el tono. No había preocupación, solo molestia, una incomodidad administrativa.
Respondí con un mensaje breve. Estoy bien. Hablaremos pronto. Ella no contestó. Al menos no de inmediato. A la mañana siguiente, mientras caminaba por el pasillo de la oficina del licenciado Barragán, sentí por primera vez en años que estaba haciendo algo solo para mí. No para salvar, no para agradar, no para sostener. En la sala de juntas, mientras repasábamos los documentos, le pedí que eliminara a Sofía como beneficiaria de la mayoría de los activos. Le expliqué que en su lugar quería crear un fondo destinado a mujeres mayores en situación de abandono. Mujeres como yo. Como muchas otras que no tienen las herramientas para romper el ciclo de la invisibilidad. El abogado asintió sin preguntar detalles. Me mostró las opciones legales y comenzamos a firmar. Al salir, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. Caminé sin paraguas, dejando que las primeras gotas de lluvia me cayeran sobre los hombros. Sentí que por fin me lavaban un poco el peso de los años. Al llegar a casa, encontré otro mensaje de Sofía. Esta vez más largo. No entiendo qué estás haciendo. Estás actuando de manera extraña. Francisco no puede entrar ni siquiera al condominio. El administrador dice que cambiaste los códigos de acceso. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Estás bien? Ya no había molestia. Había una mezcla de inquietud y miedo. Pero aún no había una sola palabra de afecto. Ni un te quiero. Ni un lo siento. Me preparé una taza de té. Me senté en la mecedora del porche y dejé que el sonido de la lluvia sobre las tejas me envolviera. Todo lo que había hecho en los últimos 2 días no era más que el principio. La estructura que sostenía su mundo comenzaba a moverse, y cada paso dado era como aflojar un tornillo que llevaba demasiado tiempo oxidado. No por venganza, no por maldad, sino por dignidad. Porque por primera vez en décadas, yo también importaba, y lo iban a notar. Lo supieran o no, ya lo estaban empezando a notar. Nunca pensé que el silencio pudiera ocupar tanto espacio. En los días siguientes a mi visita al abogado, la casa entera parecía respirar diferente. Los sonidos habituales, el goteo de la llave de la cocina, el crujido del ropero viejo, el canto del grillo que siempre aparece al anochecer, comenzaron a tener otro volumen, otra textura. Eran como si la casa se preparara para presenciar una transformación que llevaba décadas gestándose. Yo también lo sentía, no como una explosión, sino como una expansión lenta, como cuando uno llena los pulmones profundamente después de una vida de respirar a medias. La primera señal concreta de lo que había empezado a cambiar no vino de Sofía, sino de mi nieta, Daniela. A sus 17 años, tenía esa mezcla de sensibilidad escondida y rebeldía contenida que me recordaba a mí misma cuando era joven. Me llamó una tarde, poco después de que la nueva estructura del fideicomiso quedó legalmente constituida. Su voz, a diferencia de la de su madre, no tenía juicio ni prisa. «Abuela, ¿puedo ir a verte este sábado? Hace mucho que no hablamos». Contesté que sí, con una calidez que apenas pude disimular. La escuché respirar del otro lado, y entonces, en voz más baja, añadió: «No sé qué está pasando entre tú y mamá, pero ella está rara. Y tú... bueno, tú estás más presente que nunca». Ese sábado llegó puntual, con una bolsa de pan dulce y una caja de té verde que dijo haber comprado especialmente para mí. Se quitó los zapatos en la entrada, como solía hacer de niña, y se acomodó en el sillón del living con una naturalidad que me desarmó. Durante la primera hora hablamos de cosas pequeñas. Su escuela, sus planes de estudiar literatura, el último libro que había leído. Yo la escuchaba, pero también la observaba con una atención renovada. Notaba cómo había crecido, cómo sus ojos contenían preguntas que no se atrevía
a formular, cómo su cuerpo buscaba aprobación sin pedirla. En un momento, mientras revolvía el azúcar en su taza, me miró directamente y preguntó: ¿Mamá te hizo algo? Yo parpadeé, sorprendida por la franqueza. No me hizo nada en particular. Respondí despacio. Simplemente dejó de verme. Daniela asintió con una gravedad que no le conocía. Ella está muy diferente últimamente. Grita mucho. Discute con papá por cosas que antes no le importaban. Creo que sabe que está perdiendo algo, pero no sabe qué es. Le conté, sin entrar en demasiados detalles, que había tomado decisiones importantes sobre mis bienes. Le dije que no me debía lealtad ciega, que podía seguir queriendo a su madre tanto como quisiera, pero que no podía obligarse a no ver lo que era evidente. Ella me escuchó en silencio. Al final, dijo algo que no esperaba. Abuela, tú me enseñaste a leer entre líneas, y entre las líneas de mamá solo hay rabia. Nos abrazamos en silencio. Fue el primer abrazo genuino en semanas. Esa visita marcó un antes y un después. No por lo que se dijo, sino por lo que se comprendió sin necesidad de palabras. Supe, en ese momento, que no estaba tan sola como creía. Y eso me dio fuerza para el paso que seguía, porque aún quedaba una pieza más por mover. La propiedad principal, la casa de campo en Valle Serena, esa que Sofía siempre dijo que era el verdadero legado familiar, y que yo había mantenido en silencio, pagando los impuestos, el mantenimiento, la seguridad. Nadie sabía que, desde hace 5 años, esa propiedad ya no figuraba a nombre del antiguo fideicomiso, sino directamente bajo una sociedad registrada con mi segundo apellido. El lunes siguiente, me presenté en la notaría. Entregué los documentos, firmé la transferencia y formalicé la cesión de la casa a la Fundación de Mujeres Mayores Independientes, que acabábamos de crear junto con un grupo de otras 3 mujeres que, como yo, habían sido invisibles por demasiado tiempo. El notario me preguntó si deseaba dejar constancia de alguna reserva familiar. Le dije que no, que esa casa, desde ahora, tendría un nuevo propósito: acoger a mujeres expulsadas por sus propias familias, ofrecer talleres de alfabetización financiera, generar espacios de dignidad para las que ya no eran útiles según la mirada del mundo. Salí del edificio con el sol en la cara y la espalda erguida. No recordaba la última vez que había caminado así, con la certeza de haber hecho lo correcto, sin culpas, sin dobleces. Al llegar a casa, encontré un mensaje de voz de Sofía. Su tono había cambiado. Ya no era el fastidio de las primeras quejas, ni la inquietud pasiva. Era casi desesperación. Mamá, no entiendo qué estás haciendo. Nos estás dejando sin apoyo. Francisco está fuera de sí. Hay cosas que no podemos pagar este mes. Y tú ni siquiera contestas. Por favor, llámame. Dime qué necesitas. ¿Qué quieres? Escuché el mensaje 3 veces. No porque dudara de su contenido, sino porque algo en su voz me produjo una compasión inesperada. No pena, sino un reflejo de madre vieja que aún siente el impulso de cuidar. Pero también reconocí otra cosa. Por primera vez en años, me preguntaba qué quería. Nadie me había hecho esa pregunta desde que enviudé. Ni siquiera yo misma. ¿Qué quiero? Me repetí. La respuesta llegó como un susurro. Quiero existir sin tener que dar explicaciones. Esa noche escribí una carta. No una carta de despedida, ni una nota de reclamo. Era más bien una declaración de principios, un testamento emocional. Le expliqué a Sofía que no la odiaba, que no buscaba venganza, que simplemente me había cansado de estar en un lugar donde ya no se me miraba con respeto. Le conté
con delicadeza, que todas las propiedades que pensaban suyas no lo eran, que el sustento económico que les permitía vivir con holgura venía de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis renuncias, y que había decidido poner esos recursos al servicio de otras mujeres que, como yo, habían sido dadas por sentadas. No sabía si la leería. Ni siquiera sabía si la recibiría. Pero me sentí en paz al escribirla, como quien finalmente dice lo que debía haber dicho años atrás. Dormí profundamente esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con cuentas, ni con conversaciones inconclusas, ni con cenas frías. Soñé con una casa nueva, llena de mujeres de cabello cano, de manos ásperas y corazones firmes. Soñé que cantábamos y que nadie nos pedía que bajáramos la voz. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era el periodista de un pequeño medio local. Había recibido información sobre la creación de la fundación. Quería entrevistarme. Al principio dudé, pero luego pensé que tal vez era hora de hablar. De decir, sin vergüenza ni pudor, que las mujeres mayores no estamos muertas en vida, que no somos carga, que podemos reconstruirnos a cualquier edad. La entrevista se publicó 2 días después. Una nota breve, con una foto antigua mía en blanco y negro. Titular: Rufina Saldívar, contadora jubilada, dona su patrimonio a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Al principio pensé que nadie lo leería. Pero a las pocas horas comenzaron a llegar mensajes. Correos de desconocidas agradeciendo, contando sus propias historias, pidiendo información sobre la fundación. Incluso recibí una carta manuscrita de una señora de Ciudad Obregón que decía: «Usted ha hecho lo que todas soñamos hacer. Gracias por existir». Lloré. Lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. No por tristeza, por alivio, por reconocimiento, por saberse vista. En ese momento supe que el punto medio ya había sido cruzado, que ya no había regreso y que, por fin, mi historia me pertenecía. No como madre, no como abuela, no como proveedor silencioso, sino como mujer entera, presente y viva. El día que Sofía llegó a mi casa sin avisar, fue como si una tormenta larga y contenida por fin se soltara con toda su furia. Escuché el portazo del auto mucho antes de que tocara el timbre. Las llantas del SUV se detuvieron con violencia frente a la acera, levantando polvo que tardó en asentarse. Desde la ventana del comedor, vi su silueta cruzar el pequeño jardín que tantas veces había regado con mis propias manos. Venía sola. Ni Francisco ni Daniela la acompañaban. Llevaba puestos unos lentes oscuros y un abrigo beige, aunque el clima era tibio. No tocó. Golpeó la puerta como si quisiera atravesarla con los nudillos, y en su rostro, aún tras los lentes, se adivinaba esa mezcla de rabia y desconcierto que solo se da cuando uno se siente traicionado, pero aún no sabe por quién exactamente. Le abrí sin prisa. Me aparté para dejarla entrar. No nos saludamos, no nos abrazamos. No hubo mamá ni hija, solo el crujido del piso bajo sus tacones y el peso de todas las palabras que venían acumulándose entre nosotras desde hacía años. Respiré hondo. Y hablé con la claridad de quien ya no tiene miedo. Esta casa ya no será suya. Ni suya, Lucía, ni tuya, Bruno. He transferido la propiedad. No es una vil amenaza. Es un hecho. Está firmada la cesión, registrada, notificada. Me dirigí a la cocina, puse agua a calentar y volví con calma al salón. Ella me siguió, caminando de un lado a otro, sin sentarse, sin quitarse el abrigo. ¿Nos vas a dejar en la calle?
¿Eso es lo que quieres? ¿Vas a regalárselo todo a unas viejas desconocidas y dejarnos sin nada? La palabra viejas me golpeó como una bofetada. No por la edad, sino por el desprecio. Me senté en mi sillón habitual. Ella seguía de pie, como si tuviera miedo de tocar algo y contaminarse. La dejé hablar. Fue un monólogo frenético. Me dijo que la habían llamado de la notaría, que ya no figuraba como beneficiaria de la casa de campo, que el administrador del condominio les había revocado el acceso, que el banco había congelado una cuenta que usaban para pagar la colegiatura de 1900. Daniela, cada frase era una espina, pero ninguna fue tan punzante como la que soltó casi al final, con la voz quebrada, pero sin lágrimas. Yo pensé que lo hacías por amor. Toda tu ayuda, toda tu presencia. Pensé que era porque me querías. La miré por fin con firmeza. Y era así, hasta que me di cuenta de que tú ya no me querías a mí. Solo querías lo que traía conmigo. El agua en la cocina comenzó a hervir. Me levanté para prepararle un té, aún sabiendo que lo rechazaría. No era cortesía. Era costumbre. Hacer lo correcto incluso cuando el otro ya no lo merece. Ella no aceptó la taza. La miró con desdén. ¿De verdad crees que puedes destruir nuestra vida solo porque te sentiste ofendida en una cena? ¿Eso justifica arruinar la estabilidad de tu familia? Me senté de nuevo. Esta vez más erguida. No fue una cena, Sofía. Fue una vida entera. Una en la que yo fui tu soporte, tu sombra, tu colchón, tu plan de respaldo. Y tú, en lugar de verlo, de agradecerlo, me convertiste en estorbo. En adorno viejo que molesta en las fotos. Se quitó los lentes. Por fin. Tenía los ojos enrojecidos. No sé si de furia o de agotamiento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacerlo público? ¿Por qué la fundación? ¿La entrevista? ¿La exposición? Cerré los ojos un instante. Porque ya no tengo miedo de que me dejen de querer. Porque ya me dejaron hace tiempo. La frase la desarmó. Dio un paso atrás, como si algo se hubiera quebrado bajo sus pies. ¿Tú crees que esto no me duele? ¿Tú crees que no me parto en 1000 pedazos cuando Daniela me pregunta por qué estás en las noticias? ¿Por qué te aplauden? ¿Por qué tú y no yo? Ahí supe que había tocado el verdadero nervio. No era el dinero. No era la propiedad. Era el hecho de que, por primera vez, la madre eclipsaba a la hija. Que la figura maternal, tantas veces oculta y silenciada, ahora ocupaba un lugar visible. Y que eso, para ella, era insoportable. Le hablé despacio, sin levantar la voz. Tú tienes una vida, Sofía. Tienes una familia, una casa, un marido. Y si ahora se tambalea es porque estaba construida sobre la idea de que yo siempre iba a estar detrás, empujando en silencio. Y eso ya no es justo. Ni para mí. Ni para ti. Se dejó caer en una silla, como si toda su energía se hubiera agotado. Ya no gritaba. Ya no acusaba. Solo respiraba con dificultad. No sé qué hacer sin ti, susurró. Esa confesión me conmovió más de lo que esperaba, pero no lo suficiente como para retroceder. Me acerqué, le tomé la mano, esa mano que de niña siempre buscaba mi abrigo, y le dije con suavidad: no se trata de estar sin mí, se trata de verte con claridad y de vernos con verdad. Si después de eso aún quieres tenerme en tu vida, sabrás dónde estoy, pero no como empleada, no como plan de emergencia, como madre, como mujer, como Rufina. Estuvimos en silencio un largo rato. Luego se levantó
Dijo que se iba. No prometió volver. No pidió perdón. Pero tampoco se fue con la misma rabia. Al cerrar la puerta, sentí que un ciclo largo se había roto por fin. Me preparé el té que ella rechazó y lo tomé en la mesa del comedor, donde hacía años no me sentaba sola por decisión propia. Al día siguiente, comenzaron los mensajes de conocidos, de vecinos, incluso de antiguos colegas. Todos habían leído la nota. Habían visto la entrevista. Me escribían con afecto, con admiración, con una calidez que me hizo preguntarme por qué había esperado tanto para mostrarme. Francisco, por su parte, envió un correo frío, casi legal, pidiendo aclaraciones patrimoniales urgentes. No contesté. Lo reenvié a mi abogado. Ese mismo día, Daniela volvió a visitarme. Traía una carpeta con dibujos y ensayos. Quiero ayudar en la fundación, abuela. Quiero que otras mujeres como tú tengan su espacio. La abracé con lágrimas contenidas. Ella era la promesa de que algo nuevo podía germinar incluso en tierras áridas. Las semanas siguientes fueron intensas. Reuniones, entrevistas, organización de talleres, preparación de la casa de campo para recibir a sus primeras residentes. Mujeres mayores con historias de abandono, de maltrato, de silencios largos y densos. Cada una traía en su mirada un espejo de lo que yo misma había sido. Y en cada una reconocí algo de mi propia madre, de mis tías, de mis amigas desaparecidas en la niebla de la desmemoria. Una mañana, mientras limpiábamos la cocina de la fundación, una de ellas, María Antonieta, 82 años, exmaestra rural, me dijo: «Usted no nos ha salvado, nos ha recordado que todavía estamos vivas». Esa frase se quedó conmigo como una bandera ondeando en medio del corazón. Mientras tanto, Sofía se sumía en un mutismo público. No hubo escándalos. No hubo peleas legales. Pero sí hubo una retirada evidente. No asistió a la inauguración oficial. No respondió a las entrevistas. No volvió a buscarme. Hasta que un día, sin previo aviso, llegó una carta manuscrita. No traía membrete ni remitente, solo una hoja con su letra, clara y firme. Decía: «No te entiendo, mamá. Aún no sé si algún día podré hacerlo, pero estoy empezando a verte. Y eso ya duele menos que no verte en absoluto». La leí varias veces. No lloré. No sonreí. Solo la guardé en el cajón de mi escritorio, junto a otras cosas que no necesitan respuesta inmediata. El conflicto había alcanzado su punto más alto. El enfrentamiento directo había ocurrido, pero no se trataba de un cierre, sino de una apertura, porque el verdadero cambio no llega con gritos, sino con la conciencia de que uno ya no quiere vivir como vivía antes. Y yo, Rufina, ya no vivía a oscuras. Ahora cada día tenía nombre, cada paso tenía intención, y cada decisión, aunque dolorosa, era mía. Fue en junio cuando ocurrió el verdadero punto de quiebre, aunque para cualquiera de fuera parecía solo una carta más, una hoja blanca, escrita con tinta azul, sin membrete, sin fecha, pero con una firma al pie que no necesitaba presentación. La dejó un mensajero joven, nervioso, que no sabía que el sobre que sostenía iba a reabrir heridas que apenas estaban empezando a cicatrizar. Era de Sofía. No había llamado antes. No había mandado mensaje. No había dado señales desde la última conversación en mi sala. Pero esa carta traía un peso distinto. Un ritmo en la escritura que me hizo leer cada palabra con una atención que me quemaba las yemas de los dedos. Decía que había consultado con abogados, que había revisado los documentos, las transferencias, los títulos de propiedad.
que había hablado con Francisco hasta el hartazgo y que ya no sabía si estaba más enojada con él o conmigo. Decía que Daniela había dejado de contarle cosas, que se encerraba en su cuarto, que empezó a no asistir a talleres en la fundación como voluntaria y que hablaba de mí con un orgullo que a ella le dolía. Decía que no podía seguir fingiendo que no le importaba y que quería que nos viéramos, que necesitaba entender por qué. La carta no pedía perdón, pero por primera vez no exigía nada. Era una invitación torpe, desesperada, probablemente tardía. La guardé sin contestar durante días. Mientras tanto, en la fundación, el trabajo seguía. Las habitaciones de la casa de campo estaban todas ocupadas. 10 mujeres mayores vivían allí. Compartían tareas, cocinaban en turnos, tejían, aprendían a manejar cuentas bancarias en talleres que yo misma había empezado a dar los martes. Nos visitaban estudiantes, médicos, periodistas. La casa tenía vida, tenía futuro. Y yo, por fin, tenía algo que hacer cada mañana que no fuera esperar a que alguien me recordara. Sin embargo, la carta seguía latiendo dentro del cajón. La reabrí una noche, cuando ya creía haberla olvidado. Volví a leerla en voz alta, a solas, y descubrí en cada línea una grieta que no había notado. No era arrepentimiento, pero sí reconocimiento. No era amor declarado, pero sí un rastro de la niña que un día fue, antes de que la comodidad de ser cuidada la convirtiera en esa mujer fría y distante que me había mirado como un mueble más en su casa. Decidí aceptar. Le escribí una nota breve. Te espero el sábado, al mediodía, en la fundación. Quiero que veas lo que construimos, lo que somos, lo que tú no quisiste ver. Llegó puntual, sola, vestida de forma sobria, sin maquillaje, con el cabello suelto como cuando era adolescente. Entró a la casa de campo como si fuera terreno desconocido. Saludó en voz baja a las residentes que se encontró en el pasillo. Yo la esperé en la sala común, donde habíamos colgado retratos de mujeres mayores de toda la región. En el centro de la sala, una foto de mi madre, tomada con la única cámara que tuvimos en casa. La mostraba seria, erguida, con las manos curtidas de lavar ropa para otros. Sofía se detuvo frente a ella sin decir palabra. Nos sentamos. Hubo un silencio largo. Luego por fin habló. No sabía que eras esto, mamá. Le pregunté qué quería decir con eso. Esto, repitió. Fuerza, liderazgo, claridad. Me reí, no por burla, sino por la ironía. Siempre fui esto, Sofía. Tú solo veías a quien te servía el plato. Agachó la cabeza. Francisco está furioso. Dice que me dejé quitar todo, que debería demandarte. No dije nada. Solo observé su rostro. Había arrugas nuevas. Había cansancio. Pero también había algo más. Tal vez vergüenza. Le mostré la casa. Las habitaciones, el comedor, el taller donde Daniela enseñaba a las residentes a usar una computadora. Cada rincón era una prueba de que los años no nos matan, que la edad no borra las ganas de empezar de nuevo. Le hablé del futuro, de los planes para expandir la fundación a otras ciudades, de las donaciones que empezaban a llegar, de las cartas que recibíamos de mujeres de todo el país. La vi absorber cada palabra con una mezcla de orgullo ajeno y desconcierto. Al final del recorrido, en el jardín, se detuvo junto a una de las bancas bajo la jacaranda. Me miró sin hablar, pero su mirada decía algo que nunca antes había visto en ella. Respeto. No admiración. No cariño forzado. Respeto real. Le ofrecí un té. Esta vez lo aceptó.
Nos sentamos en la banca, con la taza en las manos. Entonces, sin mirarme, dijo: «No sabía que eras capaz de irte sin mirar atrás». Le respondí con calma: «No me fui, Sofía. Me quedé donde siempre estuve. Solo que ahora tú tuviste que dar la vuelta para verme». Ahí, en ese instante, ocurrió el verdadero clímax. No fue una pelea. No fue una reconciliación. Fue una revelación compartida. Ella, dándose cuenta de todo lo que había dado por hecho. Yo, comprendiendo que la distancia no había sido un castigo, sino un método para recobrar mi identidad. No lloramos. No nos abrazamos. Pero la taza de té en su mano temblaba. Y el temblor era más honesto que cualquier disculpa. Volvimos a la sala. Antes de irse, Sofía se acercó a una de las residentes, la señora Matilde, que tejía una bufanda color esmeralda. «¿Puedo ayudarle con algo?», preguntó con torpeza. Matilde la miró con dulzura. «Sí, hija, puedes empezar por escuchar». Y Sofía se sentó, obediente, por primera vez en años. Esa tarde se fue sin hacer ruido. Me dejó un beso en la mejilla, seco pero presente. No prometió volver. No pidió recuperar nada. Pero ya no era la misma. Y yo tampoco. Esa fue nuestra ruptura definitiva. Pero no fue una separación. Fue una disolución de papeles mal jugados. Ella dejó de ser la hija demandante. Yo dejé de ser la madre sirviente. Y en ese vacío nació la posibilidad de vernos como mujeres, con todo lo que eso implica. Esa noche dormí profundamente. Soñé con una mesa larga, en medio del jardín. Las residentes estaban allí. Daniela también. Y al fondo, sola pero sonriente, Sofía servía el té. No hablaba, solo servía. Y yo por fin comía sin culpa. A veces me pregunto cómo se llega a la paz, si es algo que uno busca, o si es algo que simplemente llega cuando se ha dejado de pedir explicaciones. Yo no la busqué. No activamente. Solo empecé a vivir diferente. A respirar con el pecho abierto, sin la carga de agradar a nadie. La casa sigue siendo la misma. Las mismas cortinas, los mismos retratos, la misma silla junto a la ventana donde me siento a leer en las tardes. Pero algo en mí cambió, como cambia la tierra después de una larga sequía. Ya no espero que suene el teléfono. Ya no espero que me incluyan. Ya no espero, simplemente. Y esa libertad, silenciosa, tardía, imperfecta, me pertenece. Daniela viene cada sábado. A veces trae a sus compañeras del taller. A veces solo se sienta conmigo a bordar o a leer en voz alta. Ya no pregunta por su madre. Ya no trata de hacer de puente. Nosotras dos hemos encontrado un ritmo propio, como una nueva melodía. Su mirada ya no busca aprobación, sino complicidad. Le he contado historias que nunca antes me atreví a decirle. Le hablé de mis errores, de mis debilidades, de las veces que quise rendirme. Y ella no se escandaliza. Solo asiente. Acaricia mi mano. Me recuerda que no todo se perdió. De Sofía no he vuelto a recibir cartas. Pero una vez, hace unas semanas, vino a dejar una caja. La dejó en la puerta, sin tocar el timbre. Cuando la abrí, encontré dentro todos los portarretratos que alguna vez le regalé. Nuestras fotos, las de su infancia, las de su boda, las de mi nieta de niña. No dejó nota. Pero cada marco estaba limpio, bien cuidado. No era un rechazo. Era un regreso. Como si dijera: aquí está nuestra historia.
Te la devuelvo para que la sigas contando tú. Coloqué las fotos en la repisa de la sala. No para revivir el pasado, sino para comprenderlo mejor. Para recordarme que fui muchas cosas. Madre, esposa, trabajadora, invisible, sostén, olvidada. Y que ahora, por fin, soy también testigo de mi propia vida. No necesito que me pidan perdón. No necesito que me devuelvan lo que ya fue. Solo quiero seguir viviendo con esta calma que duele menos que la esperanza. En la fundación seguimos creciendo. Esta semana recibimos a 2 nuevas residentes. Una de ellas, Ofelia, tiene 91 y aún camina sin bastón. Dice que la abandonaron en una clínica privada y que nadie fue a buscarla durante meses. Cuando entró por la puerta, me miró directo a los ojos y me dijo: «No quiero que me quieran, señora Rufina. Solo quiero un lugar donde respirar sin miedo». Y eso hacemos aquí. Respiramos. Cocinamos. Hablamos. A veces lloramos. Pero sobre todo, nos decimos verdades que el mundo nos negó durante décadas. Me he convertido en otra. No porque haya cambiado mi forma de hablar, ni mi andar lento, ni mis dolores de huesos. Me he convertido en otra porque ahora sé quién soy cuando nadie me mira. Y me gusto. Me acepto. Me reconozco en cada mujer que cruza esa puerta buscando refugio y dignidad. Y cuando el sol entra por la ventana de la sala, iluminando las plantas que cuida Clara, mi vecina que ahora también es parte de este hogar, siento que valió la pena cada silencio, cada humillación, cada noche en vela. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que el que tenga lo viviré sin pedir permiso. Ya no seré la sombra en las fotos, ni el fondo de las conversaciones, ni la mano que sostiene sin ser vista. Ahora soy voz, soy memoria, soy Rufina. Y eso, para mí, es más que suficiente.